Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 52, al cual le hemos titulado La purificación del santuario en la fiesta de la expiación. El propósito del día de la expiación era la eliminación del pecado ceremonialmente del santuario y en la realidad en el corazón de la gente también. Levítico 16 narra con todos los detalles cómo el sumo sacerdote una vez al año durante la fiesta de la expiación, el día 10 del séptimo mes, en el otoño, en el mes de Tishrei, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes tenían prohibido estrictamente entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Solo el sumo sacerdote podía entrar, pero únicamente en el día de la expiación, el 10 de Tishrei, el séptimo mes del calendario judío, y lo debía hacer con ropas especiales y con un rito extremadamente especial. Lo que el sacerdote debía hacer ese día era la purificación del santuario. Debía limpiar el santuario, debía separar lo sucio de lo limpio. Si analizamos que durante todo el año había sacrificios por cada pecador arrepentido que venía al santuario diariamente, imaginamos entonces cómo estaba ese santuario después de un año de haberse rociado la sangre en los límites del lugar santo y el lugar santísimo. Toda esa suciedad debía eliminarse. Debía entrar el sumo sacerdote y hacer la purificación, limpiar el santuario, separar lo limpio de lo sucio, dejar lo limpio y desechar lo sucio. A ese acto los israelitas también le llamaban el día del juicio, el día en que se separaba lo limpio de lo sucio. Y todo pecador que había ido durante el año a hacer su ofrenda y servicio por su pecado, ese día de la expiación quedaba limpio de toda culpa confesada. Ese era el rito que se hacía durante la fiesta de la expiación el día 10 del mes séptimo, el 10 de Tishrei, en el otoño de cada año. En virtud de que el sumo sacerdote hacía esa limpieza y determinaba qué estaba limpio y qué estaba sucio, entonces a ese acto los judíos le llamaban un juicio. Se escogía lo bueno y se separaba lo malo para ser desechado. Así el santuario quedaba limpio. Por medio de Moisés, Dios le dijo a los israelitas que el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo, no solamente para hacer la expiación del santuario sagrado, sino también para hacer expiación por vosotros, para purificaros, de manera que de todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Jehová, dice Levítico 16. En Levítico 16, versículos 29 y 30, se determinaba que esta eliminación del pecado era la razón por la cual el pecador tenía que afligirse. Tenían que hacerlo porque la expiación se estaba llevando a cabo en su favor. Se enseñaba con toda claridad que la expiación no beneficiaría a los que no se afligieran. El día de la expiación no tenía nada de mágico, ni fomentaba la superstición. Se le enseñaba a la gente que el que no ayune o no se aflija ese día sería exterminado de entre su pueblo. Para que resultara más dramático todavía, Dios añadió: al que haga en tal día un trabajo cualquiera, es decir, cualquiera que no considerara el día de la expiación como un día solemne y sagrado, dijo Dios, yo le haré perecer de en medio de su pueblo. Era un día de reconciliación, día de expiación, día de juicio. Dios lo había señalado. Él diseñó todo el santuario y sus diferentes áreas y muebles. Él diseñó el propiciatorio. Él consagró al sumo sacerdote y proveyó la sangre expiatoria. Los que rechazaban la reconciliación evidentemente querían la separación y Dios respetaba su decisión. El hecho de que la persona que no quisiera tomar en serio el día de la expiación perecería o sería exterminada, esto implica que el día de la expiación también era un día de juicio. Cualquier israelita que rehusara participar seriamente de la promesa espiritual de ese día debía ser examinado por los dirigentes, sometido a juicio y sentenciado y castigado. Los rabinos judíos hace mucho que han descrito ese día como un día de juicio. En efecto, la tradición judía ha extendido el concepto de juicio para abarcar con él el primer día del mes que le llaman Rosh Hashanah,
que es el día de las trompetas, el día de la fiesta de las trompetas, e incluso todos los demás días intermedios, con el concepto de que la sentencia final se pronunciaba en el día de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. La idea de un día universal del juicio domina ese periodo de 10 días de penitencia y se expresa particularmente en la oración denominada para ellos, los judíos, Unetane Tokef, una plegaria especial que aún ahora todavía se eleva en el día de Yom Kippur por los judíos. Así dice la Enciclopedia Judía Universal. Eso está escrito en la Enciclopedia Judía Universal. Los hebreos entendieron que en Yom Kippur se somete a juicio a todas las personas para el año venidero, para ser merecedor del perdón de los pecados. El día se dedica al arrepentimiento espiritual y se adopta el compromiso de iniciar el año nuevo con la conciencia limpia. El día 10 del mes séptimo, Tishri, se celebraba la fiesta de la expiación. Era el día de la purificación del santuario, el día del juicio. Ahora, ¿cómo cumple Cristo Jesús la fiesta de la expiación? Guillermo Miller, el personaje del cual ya hablamos en el capítulo anterior, interpretó que el suceso que tendría que desarrollarse en el momento en que terminaran los días de la profecía de los 2300 años sería el regreso de Cristo Jesús a la tierra, y al venir Jesús a la tierra, ésta sería purificada de los pecados con la sola presencia de Jesús. Miller había hecho sus cómputos de los tiempos y llegó a la conclusión que Cristo estaba regresando y que desde 1833, cuando se da la última de las señales del tiempo del fin, 1834, hasta el término de los 2300 años en el año 1844, la gente tenía 10 años para reconciliarse con Dios porque Jesús regresaría en breve. En los Estados Unidos, la predicación y los escritos de Guillermo Miller despertaron la pasión de miles de personas. Miller había estudiado y había interpretado que la purificación del santuario de la cual habla Daniel 8:14 se refería al segundo advenimiento de Cristo a la tierra, y esto sucedería en el año de 1844, cuando se cumplían los 2300 años que profetizó Daniel. Esa era la interpretación de Miller y eso empezó a predicar. El mensaje de Miller y sus asociados defendía la siguiente idea. Decía, así como el primer advenimiento de Jesucristo fue predicho en Daniel 9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel 8:14, que afirma hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Decía Guillermo Miller, ya que la tierra debe ser el santuario a ser purificado, eso va a acontecer por medio del fuego cuando Jesús vuelva a esta tierra por segunda vez. Comenzando en el año 457 a.C., la profecía de los 2300 días o 2300 años de Daniel 8:14 culminará en el año 1844, decían ellos. Jesús volverá porque así lo prometió y ese magno evento será en 1844, decía Guillermo Miller. Por lo tanto, prepárense para encontrarlo. Su venida será un evento literal y visible que precederá al milenio. Esa era la esencia del mensaje milerita de aquellos días. Y aunque la noticia era muy agradable para ellos, la profecía bíblica les tenía preparada un momento amargo al cual popularmente se le conoce como el gran chasco. A pesar de tener claros los datos de la profecía de los 2300 años, de Daniel 8:14, no fue fácil determinar la fecha exacta del acontecimiento esperado. Guillermo Miller, apoyado por otro hombre estudioso de las escrituras y de las profecías, Urias Smith, que en su momento primero fue un hombre escéptico, ambos determinaron que si se presta atención a un punto, se podrán aclarar todas las dificultades respecto a una fecha exacta. Lo que condujo a este movimiento fue el haber analizado bien la explicación del ángel Gabriel en Daniel 9, cuando explicó que el conteo de la línea de tiempo de los 2300 años de la visión de Daniel 8:14 debían terminar en algún momento del año de 1844, y al haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la reconstrucción de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 años, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del año 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Esa fue la conclusión a la que llegaron cuando Snow, uno de los eruditos de la época, inmerso en el estudio también para determinar la fecha de este acontecimiento, tomando en cuenta que el decreto para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgado en la última parte del año 457 a.C., Snow llegó a la conclusión de que los 2300 días proféticos terminarían en el otoño de 1844.
Snow dirige una carta a un colaborador de Guillermo Miller, de apellido Southard, para aclararle estos datos y así tuvieran una fecha exacta del acontecimiento esperado, el regreso de Cristo a la tierra por segunda vez. Eso era lo que ellos creían. Aquí podemos ver una fracción de esta carta que Snow le envía al colaborador de Miller y le dice: si las 69 semanas de Daniel 9:25 terminaron en el otoño del año 27 después de Cristo, ¿cuándo podemos esperar el fin de los 2300 días? La respuesta es clara. Al restar 483 de 2300, el resultado es 1817. En el otoño del año 27 después de Cristo quedaban todavía esos años por cumplirse. Entonces, sumando a esa fecha estos 1817 años, concluimos que esto nos lleva al otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos mostrados en el santuario terrenal y descritos en el Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos mostrados en el santuario relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido con las fiestas de la primavera, las fiestas de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto a la fecha, en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado y ser inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso, dice Primera de Corintios y dice Filipenses 3. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico mostrado en el santuario terrenal. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del mes séptimo judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le estaba esperando. El 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año de 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. En el año de 1844, con el calendario gregoriano que hoy usamos, el 22 de octubre, coincidía con el día 10 del séptimo mes del calendario judío, el 10 de Tishrei. De modo que los mileritas predicaron con ímpetu y con la plena seguridad de que Cristo Jesús regresaba el 22 de octubre de 1844 aquí a la tierra, como Él lo había prometido, que iba a regresar. Pero, oh sorpresa, Jesús no vino. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente el 22 de octubre de 1844? Fecha que se había determinado que concluirían las 2300 tardes y mañanas profetizadas por Daniel 8:14. Si la profecía de los 2300 años fue exacta y Jesús no vino a la tierra como se supone debía suceder, entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? El 22 de octubre de 1844 se llevó a cabo la purificación del santuario.
¿Qué santuario fue purificado entonces? ¿Y cómo fue ese acto? No te pierdas el siguiente capítulo, porque aclararemos estas preguntas y las que surjan. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos regales un me gusta con la manita arriba y que te suscribas mientras compartes este seminario, porque haciendo esto haces a que estos temas lleguen a más hijos de Dios que seguramente estarán como tú y como yo, deseosos y necesitados de conocer esta información y de encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.